12, versículos del 1 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Sé que es un pasaje muy conocido por muchos de ustedes. Creo que es uno de los pasajes que en mi carrera ministerial he reflexionado, no solamente en el carácter personal para mi enriquecimiento y mi edificación, sino también que lo he predicado a las iglesias y diferentes actividades que he estado, porque es un pasaje que tiene que ver con una exhortación a perseverar, a seguir hacia adelante. Y en esta tarde le he titulado este mensaje, Recursos espirituales para continuar en la carrera. Recursos espirituales para continuar en la carrera. Y sabemos que nos referimos a la carrera cristiana. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 11. Lo siguiente. Muy bien. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Le damos gracias a Dios por su palabra. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Recursos espirituales para continuar en la carrera. En el contexto nuestro como iglesia, la Iglesia Bautista Central Hispana, ubicada en Randolph, New Jersey, iglesia que comenzó hace apenas unos 3 años, ya por la gracia de Él la hemos iniciado. Y la pregunta, luego de iniciar la iglesia es, ¿y ahora qué? En ese proceso de iniciar la iglesia, muchos hermanos vinieron a la fe a través del ministerio de esta iglesia. Ellos recibieron el mensaje del Evangelio, ellos fueron bautizados en las aguas en el nombre del Trino Dios, y luego la pregunta es, ¿y ahora qué? Otros, ya habiendo conocido al Señor de antemano en otros contextos, en sus respectivos países, el Señor los trajo a la congregación, se unieron a la misma, están participando activamente, pero entonces, aparte de los servicios y de lo que hacemos como iglesia la pregunta es, ¿después qué? Y estas preguntas vienen como resultado de la consideración que debemos tener de que esto apenas comienza, de que tanto la iglesia que se ha iniciado
cómo nosotros, en términos de nuestro ejercicio ministerial, estamos todavía en un proceso de seguir hacia adelante. La Biblia a nosotros nos recuerda que independientemente de que llevemos meses o años en el Evangelio, todavía queda mucho por aprender y todavía queda mucho por perseverar. Tan es así que la Escritura nos habla continuamente de lo que se conoce como el don de la perseverancia. ¿Qué es el don de la perseverancia? Es la capacidad de poder seguir hacia adelante, porque tenemos que tener en conciencia que tanto la vida humana como la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es una carrera tipo maratón. Es larga. Muchas cosas todavía nos esperan en la vida. Y no podemos entender o asimilar de que simplemente nuestras metas en la vida pues es simplemente a corto plazo, sino que debemos entender que las cosas, hay mucho más por hacer en el reino de Dios. Utilizando esta misma analogía de la carrera, que esto no solamente del autor de los Hebreos, sino también que el apóstol Pablo utiliza en algunas de sus epístolas, como por ejemplo cuando le escribió a los Corintios, que utiliza esa misma imagen del atleta que trabaja legítimamente y habla del esfuerzo que tiene un atleta y comparándolo con la vida cristiana. Pues nosotros, mis queridos hermanos, así como el atleta tiene unas metas, así al mismo tiempo en el cumplimiento de esas metas necesita fuerzas y energías para seguir hacia adelante. Lo que hace exitoso a los atletas es su perseverancia y su tenacidad de seguir. No quiere decir que todos aquellos que ustedes ven ahora ganando medallas de oro o ganando campeonatos, eso ha sido el resultado de una práctica hoy y mañana entonces van a las finales de la disciplina de su deporte, sino que esto lleva mucho tiempo. Y no crean que aquellos que están ganando hoy han sido resultados de siempre estar ganando, porque en el proceso precisamente de desarrollo, tanto físico como mental, de un atleta conlleva muchos sacrificios y dentro de esos sacrificios las experiencias de fracasos. Lo que ocurre es que ellos no dejaron que los fracasos dictaran su sentencia, sino que al contrario los vieron como grandes oportunidades para continuar ¿qué? Hacia adelante. No vieron nunca el fracaso como algo destructivo, sino al contrario como algo didáctico, algo que les enseñaba a ellos a seguir hacia adelante. Porque los fracasos nos pueden llegar a hacer pensar y desanimarnos y decir, bueno, ya no es bueno seguir hacia adelante, ya no es importante seguir la carrera, entonces nos desanimamos. Yo sé y conozco de jóvenes en el pasado que en diferentes disciplinas deportivas pudieron haber llegado más lejos. Pero el problema fue que ellos se quitaron muy rápido, renunciaron a sus sueños, renunciaron a lo que ellos pudieron haber logrado porque simplemente no pudieron manejar ciertos fracasos que no solamente se traducía en términos de perder juegos o eventos, sino también se traducía en lesiones. Y se frustraban y decían, ya yo no voy a poder volver a ser el mismo, ya yo no puedo ejecutar de la misma manera, y prefirieron hoy vivir del recuerdo. Lo mismo lo he visto en términos universitarios y académicos, jóvenes y hasta adultos que iban teniendo una trayectoria de buen desempeño académico, pero porque en una materia no fueron lo suficientemente exitosos como ellos entendían que fueron en otras materias, entonces inmediatamente vino el deseo de quitarse, de renunciar y dejaron carreras a medias. Entonces, he conocido atletas que han dejado carreras que pudieron haber sido muy productivas y las dejaron a medias. Personas que comenzaron carreras universitarias que pudieron haber logrado sus metas, pero sin embargo se frustraron y lo dejaron a media. Y también en otras áreas, inclusive laborales, cuando ya estaban a punto de recibir ese ascenso o de recibir esa nueva oportunidad para seguir hacia adelante en esa empresa, sin embargo se cansaron y no quisieron perseverar. Eso es algo del cual Dios nos previene a nosotros como creyentes, porque de acuerdo a Dios,
los creyentes nunca podremos echar hacia atrás. De hecho, la voluntad de Dios, de acuerdo al autor de los Hebreos en el capítulo 10, es que nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El mensaje central de los Hebreos es: vamos a seguir hacia adelante, vamos a llegar a la meta, porque el Señor es el que nos está dirigiendo. Y el propósito eterno de Dios con los creyentes, con la iglesia, es que van a llegar. No es que vamos a ver si llegamos, sino que Él está completamente comprometido en que aquellos por los cuales Él murió en la cruz del Calvario, aquellos por los cuales derramó hasta la más última de su sangre, gota de su sangre, esos llegarán a estar con Él hasta la eternidad. Así que en el caso de nosotros, y vamos en lo que vamos a exponer, nosotros no podemos ser y no vamos a ser, y si somos genuinamente creyentes, no seremos de los casi que lleguemos al cielo. Eso no existe en un verdadero creyente. Yo recuerdo un programa dirigido para niños, cuando en mi niñez, hace muchos años, bueno, no tantos, unos cuantos años. Y él, para reforzar la autoestima de los niños en las competencias, le llamaba a los ganadores y a los casi ganadores. Los ganadores se llevaban buenos juguetes, mientras que los casi ganadores pues se llevaban por lo regular productos de tomar o algo así, como chocolates para la leche y cosas así. Pero él decía los ganadores y los casi ganadores. Vamos a entender a través de las Escrituras que en Cristo no hay casi cristianos que llegaron al cielo. Si hubo alguien que se llamó ser cristiano y no llegó al cielo, es que nunca fue cristiano. Porque los verdaderos hijos de Dios llegarán hasta el fin. Los verdaderos hijos de Dios perseverarán hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios es el que los sostiene. Y para lograr ese cometido de poder nosotros llegar a la meta que Dios ha trazado para nosotros, Él mismo ha provisto los recursos espirituales para llegar al mismo. Nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado instrucciones como las que vamos a reflexionar en esta tarde. Haciendo un poco de historia en el contexto, la Epístola a los Hebreos va dirigida a creyentes, mayormente judíos, que por causa de las persecuciones, por causa del sufrimiento, por causa de las adversidades, se sintieron tentados a regresar a su antigua fe. O sea, de volver, en este caso, al judaísmo, a volver a las prácticas en lo que tiene que ver de nuevo con la ley, otra vez con las culturas y las costumbres, y todo más bien era una decisión de volver atrás basado en las experiencias presentes que ellos las interpretaron como sumamente dolorosas, sumamente difíciles. Entendieron humanamente hablando que el camino del Calvario era demasiado difícil para seguir en él. Así que ellos interpretaron que ese sufrimiento que ellos tenían como creyentes, entonces podría ser una señal de que estaban en el camino incorrecto. Por lo tanto, tenían que volver atrás, donde no solamente era la tradición que habían heredado, sino donde era el viaje más cómodo. Era el camino ancho. Pero el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, les lleva una exhortación. Y toda esta epístola es: sigan hacia adelante. Sigan hacia adelante. Y entre los argumentos que utilizó están los siguientes: sigan hacia adelante, porque Jesucristo es la manifestación de Dios. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo, por medio de los profetas, Dios nos ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero del universo. Por lo tanto, Jesucristo es superior a Moisés, al gran patriarca de la ley. Jesucristo es superior a Josué, aquel que Dios utilizó para llevar al pueblo a la tierra prometida. Jesús es superior a la ley, porque la ley cumple su cometido de llevarnos a Cristo, no de retroceder. Jesucristo es superior a los ángeles, porque los ángeles son ministros que sirven a Dios, no son motivo de adoración, ni tampoco son motivo de nuestra devoción.
Jesucristo es superior a todas las cosas, porque inclusive hasta la creación se sostiene por Jesucristo. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de excusa para volver atrás, porque estamos en el verdadero, que es Cristo Jesús. Así que el primer argumento que tiene que ver para que ellos perseveraran es: estamos en el verdadero. Volver atrás es literalmente retroceder en todo. Volver atrás es volver a los rudimentos. Volver atrás es volver a las tradiciones que nos esclavizaban. Volver atrás de momento nos podría llevar a cierta aceptación social y que todo el mundo entonces nos dijera: qué bueno que dejaron ese camino tan terrible del Calvario y del cristianismo para volver a la casa. Volver a lo que eran antes. Y podían sentirse de alguna manera cómodos, pero jamás su conciencia y su espíritu estarán contentos y satisfechos. Porque, mis queridos hermanos, Dios no nos ha llamado para volver atrás. De hecho, hay tantas imágenes en las Escrituras donde Dios nos repite una y otra vez de que nosotros jamás podemos mirar hacia atrás. Uno de los ejemplos lo dio el mismo Jesucristo cuando dijo simplemente en una oración muy sencilla: acuérdense de la mujer de Lot. Sencillo. En uno de los evangelios así mismo le dice a los discípulos: acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Que habiendo sido ella liberada junto a su esposo de Sodoma y Gomorra, donde Dios estaba enviando un juicio y estaba quemando esa ciudad por su pecado y por todas las injusticias que ellos cometían. Sin embargo, la mujer de Lot, que Dios mismo le había dicho: no mires para atrás, no te detengas, dice la Biblia que la mujer de Lot se detuvo y miró hacia atrás, y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Que de hecho muchos comentaristas bíblicos dicen que esa estatua de sal no es otra cosa que simplemente toda la arena y toda la tierra que estaba explotando por causa de la devastación que estaba ocurriendo en Sodoma, que eso la enterró a ella. Pero la directriz divina era muy clara. ¿Cuál era? No mires hacia atrás, no te detengas, pon tu mirada hacia el frente. Pero ella no hizo caso. Y entonces, de una manera muy sencilla, Jesucristo y muy sabia dice: acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de Egipto, ¿cuántas veces tuvieron las tentaciones de volver atrás? ¿Pero por qué? Por las mismas circunstancias que los cristianos, que va destinada a la epístola a los hebreos, tenían. Y era que ellos pensaban que una vez siendo liberados de Egipto, el camino hacia la tierra prometida iba a ser un camino muy fácil, que ellos no iban a pasar por pruebas de fe, que ellos no iban a pasar por circunstancias difíciles. Ellos pensaban que era simplemente un traslado de ciudad a ciudad. Pero saben, mis queridos hermanos, Dios no simplemente a mí me quiere llevar a su presencia. Dios me quiere llevar a su presencia, pero transformado. Esto no es solamente de que yo me transporto de este lugar X a este otro lugar Y. No. Es que Dios me transporta de X a Y, pero para Dios es tan importante el proceso como el destino. El proceso es que mientras te llevo allá, te tengo que sacar toda tu idolatría de tu corazón. Tengo que sacar todas tus malas mañas. Tengo que desintoxicarte del Adán que tú heredaste, con todos los pensamientos, con todo lo presumido, el orgullo, la prepotencia, la falta de fe, la incredulidad. Y para eso te tengo que pasar por el desierto. Tienes que pasar por allí. Porque tengo que sacar eso de ti para que cuando entres a la tierra prometida te acuerdes de quién fue el que te llevó. Y no te des gloria, sino que se la deja a Dios. Pero saben que a Israel, como a nosotros, pensamos que cuando llegamos a este camino del cristianismo, entonces todo tiene que ser más fácil que antes. Porque si no, no lo quiero.
Tiene que ser más fácil. Todo el mundo nos tiene que sonreír, todo el mundo nos tiene que abrir las puertas, todo el mundo nos tiene que amar. Pensamos que inmediatamente que llegamos a una reunión social o familiar con aquellos que no conocen a Cristo y decimos, bueno, somos creyentes y persevero en la Iglesia Bautista Central Hispana, entonces nos van a decir, qué bueno. No, nos vamos a encontrar con la grandísima sorpresa que algunos dirán, ay, qué bueno, pero otros dirán, uy, se dañó. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales. ¿Por qué? Porque aunque somos mejores en el sentido de que para efectos de nuestra relación social, a ellos les es más conveniente lo que está haciendo Cristo en nosotros, porque le voy a decir algo, un verdadero hijo de Dios no es antipático, ni se ha chupado un limón. Al contrario, es una persona empática y es una persona llena de amor. Y si los mismos incrédulos dieran la oportunidad de ciertamente convivir con un verdadero hijo de Dios, oiga, me entenderían lo grandioso que es Cristo, porque Dios no nos salva para la amargura, sino para el gozo, aún en medio de las circunstancias. De hecho, nosotros los cristianos debemos ser y somos la sal y la luz de la tierra, y debemos ser las personas más cool que la gente debe relacionarse. Pero no quiero entrar en esta otra área, que son los cristianos legalistas, que hasta yo mismo como pastor no quiero estar ni al lado de ellos. No. Si se sientan al lado mío en un viaje de avión, mejor yo me voy a la cola del avión y me aguanto ahí. Prefiero aguantar la presión de atrás que aguantar la presión de un legalista al lado, que está todo el viaje preguntándome, y esto es malo, y aquello es malo, y esto es malo, y por qué tú te dejaste la barba, y por qué tú tienes esa camisa, y los pastores usan zapatos, no usan zapatos, y por qué no usan chancletas, y por qué tú tienes un reloj negro. No supone que los cristianos no usen, y mi hermano, tener una cruz así. ¿Usted no se ha encontrado con alguien así? ¿O es que a los pastores todos nos tocan así? No me preguntan acerca de lo lindo que es Dios. Se sientan una vez en un viaje largo. Se sentó esta persona, lo vi que abrió su Biblia y yo me alegré muchísimo. Yo dije, wow, qué tremendo, es un cristiano. Wow, qué nice. Mire, yo soy pastor, lo peor que hice. Me dijo, oh sí, tú eres pastor. Ah, wow, qué bueno. Yo soy de Costa Rica, de hecho, ¿qué era? Ya, qué bueno. Y me dice, ah, mira, y tú eres pastor, ¿y por qué tienes tenis puestos? Bueno, me gustan, es malo. Ah, no, es que yo nunca había visto un pastor con tenis. Y yo, bueno, a mí me gustan. Entonces después yo estaba, ay Dios mío. Yo siempre llevo libros bíblicos y teológicos, pero también llevo libros que tienen que ver con las cosas que me gustan de deporte. Y entró en mí un temor de sacar las revistas de deportes porque yo sabía que la pregunta venía, bro. Entonces yo dije, yo no puedo estar 4 horas leyendo Deuteronomio, o sea, yo también tengo otras cosas, o sea, hermano, los pastores hacemos otras cosas. Quítese esa imagen de la mente, también nos distraemos, nos gusta, a algunos les gusta la botánica, a mí los deportes. Y entonces yo estaba, hermanos, qué malo que se supone que yo esté con un creyente y yo estaba nervioso. Yo estaba, ay Dios mío, ¿qué hago? Yo tengo esa revista ahí, ay Dios mío, de hecho Norris, pero es capaz que, ay Dios. Y yo estaba y yo con un deseo de leer la revistita de Chuck Norris y hasta que saqué yo dije, no lo voy a hacer. Y lo puse y me dijo, ah, eso es violencia, ¿verdad? Y yo, no, Chuck Norris se convirtió. Me dicen, cuando se convirtió, yo, pues, se convirtió, pero eso no es del testimonio de él. Y yo, no, eso era cuando él practicaba, bendito, déjame en paz. Yo lo dije en mi mente. No, eso era cuando él practicaba. Esto es como algo de ejercicio y de la disciplina de artes marciales. Artes marciales es del diablo, ¿verdad, pastor? Y yo, no, porque yo conozco gente que practica esos sones de Dios y yo soy cinta negra. Y yo dije, wow, y yo no me atreví a decirle eso, porque entonces me hace un exorcismo, yo estaba en un punto que yo dije, wow, Santo Cristo de las luces, o sea, Señor, Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces yo veía la revista y ella me decía, sí, porque yo he visto muchos cristianos que escuchan esto y aquello, y todo el viaje era hablándome lo que un cristiano no hacía. En ningún momento me dio un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, en su vida. Tampoco me preguntó a mí sobre mi familia, sobre lo que Dios estaba haciendo. Lo único que me preguntó, y luego cuando llega la azafata y nos pregunta, ¿quieren algo de tomar? Y yo,
Yo no bebo bebidas alcohólicas, lógicamente. Yo dije, bueno, yo quiero una Coca-Cola. Entonces me dice, pastor, ¿y la cafeína no es mala? Y yo, bendito, yo quiero una Coca-Cola, yo tengo sed, Y ella, la cafeína. Y yo, ¿tiene ginger ale? Sí, esa es de Dios, ¿verdad? Se la tomaba Moisés. O sea, ¿tú entiendes? Hermano, de verdad, es algo tremendo. No todos han sido así, pero hermano, cuando uno se los toca y es fuerte. Y qué triste que en lugar de aprender el Evangelio y de poder gozarse en el Evangelio, están pendientes a cosas irrelevantes, cosas que realmente nos llevan a la vida, a la piedad, y que mucho menos te equipan para la realidad de la vida, porque la vida es dura. Entonces, mis queridos hermanos, el verdadero creyente, o sea, el Hijo de Dios, ciertamente tiene gozo en la fe. Pero una de las cosas que a muchos creyentes les sacude es que, como les dije anteriormente, tienen un concepto de que estando en la iglesia o en la fe no van a tener más pruebas. De que si viene un huracán para la isla, le va a dar a los impíos, pero en mi casa no va a soplar ni una brisa. Esa es la idea que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa el huracán mismo, que pasa por encima de los demás, dicen, Señor, ¿qué pasó? No. Tú no tienes que preguntar qué pasó, lo que tienes que darle gracias a Dios que el mismo huracán pasó por encima de ti y tú estás vivo. Porque no es que no vengan pruebas y situaciones, es que aún dentro de ellas el Señor se glorifica. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque muchos o algunos, cuando ven las pruebas, entonces dicen, no, ya yo no vuelvo a esto. Ay, esto es un camino muy fuerte. Esto, al contrario, mira, la gente, yo digo que soy cristiano y me sacan el cuerpo. Ya he perdido algunas influencias sociales. Parece que todo me va mal de momento. No es que te va mal, es que Dios te está transformando. Entonces, los creyentes de la Epístola a los Hebreos estaban sufriendo muchas situaciones, muchas. Y dijeron, vamos para atrás, vamos para el judaísmo. En el caso nuestro sería la religión que nos enseñaron de nuestros padres. Diríamos, bueno, yo vuelvo atrás y haríamos como en este caso, ¿se acuerdan de la historia de Ruth? Que Ruth estaba allí con su suegra y estaba la otra, ¿verdad? La nuera la concuñada, le podríamos decir a eso, ¿no? Decimos en Puerto Rico. Y saben que todas quedaron viudas. La historia es bien dramática. Todas quedaron viudas. Y quedar viudo para ese tiempo, las mujeres, era igual a pobreza y a dificultad. Y vieron la suegra de Ruth y todo, y de la otra que llamada Orfa. Dijo, bueno, ¿saben qué? Yo les voy a dar la oportunidad de que se vayan y hagan sus vidas. Váyanse. ¿Por qué? Porque ya no hay futuro. Y si están conmigo, yo no les puedo ofrecer nada, porque aun si yo tuviera hijos, ya en lo que ellos crecen y se casan con ustedes, olvídense. Así que por lo tanto, váyanse. Vino una, Orfa, y dijo, gracias, nos vemos en otra ocasión, y agarró sus maletas y se fue. Y volvió a la tierra del paganismo de donde ella provenía. Pero Ruth dijo, no me digas que te deje, ni que te abandone, porque tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En otras palabras, ella aceptó el camino difícil, pero era el camino que la conducía a la gloria y a la bendición. Porque al final la historia de Ruth fue diferente, Dios la bendijo. Inclusive el fruto de su relación iba a ser de cual, según la carne venía el rey David, que según la carne vendría Cristo. Entonces, nosotros, mis queridos hermanos, a lo mejor en nuestra vida social y nuestra vida académica, a lo mejor dejamos cosas a medias. Pero ¿saben algo? Nuestra fe no va a ser algo que va a quedar a medias. Vamos a seguir hacia adelante porque Dios nos ha dado unos recursos espirituales para continuar en la carrera. De acuerdo al autor de los Hebreos en el capítulo 12, ese primer recurso es, primeramente, que seremos inspirados por el ejemplo de fe de los que vivieron antes que nosotros. Repito,
para seguir la carrera que tenemos por delante, un gran recurso es ser inspirados por el ejemplo de fe de los que vivieron antes que nosotros. El capítulo que precede al capítulo 12 de los Hebreos es lo que se conoce algunos como la lista de los héroes de la fe. Y allí no hay otra cosa que la compilación de algunos de los personajes del Antiguo Testamento, porque la lista no es exhaustiva, falta más gente allí. Pero toma aquellos que tienen cierta preeminencia dentro de la cultura y la teología judaica. Y entonces te pone personas que quiero que sepa que cuando la Biblia dice que por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, y así sucesivamente, no pensemos que esas personas eran perfectas. No. Eran personas escogidas por Dios y en las cuales Dios manifestó su gloria, dándoles a ellos el don de la fe y la perseverancia para continuar hacia adelante. Por lo tanto, aunque ellos son citados en estos ejemplos, sin embargo, la gloria de todas sus acciones es de Dios, porque Dios fue el que los llamó. Pero al mismo tiempo, el que estos hombres y mujeres de carne y hueso hayan podido agradar a Dios y hayan podido continuar la carrera que Dios tenía para ellos y llegar hasta el final, nos sirva a nosotros de inspiración. Hermanos, yo sé que necesitamos, hoy día es muy famoso este concepto del coaching y de las charlas de motivación. Muchos de ellos pues cargan con historias que son positivas y las aplaudimos. Muchas de esas historias tienen que ver con ellos decir, bueno, es que yo me encontraba quebrado económicamente, me encontraba en tal situación y en lugar de irme a una esquina a llorar, entonces me reinventé y seguí hacia adelante. Y ha seguido tan adelante que hasta ahora cobran bastante por dar esa conferencia para que tú los escuches a ellos decir cómo ellos echaron hacia adelante. Y claro, el ser humano en sí mismo tiene una capacidad de superarse, fantástico. Pero le voy a decir, mis queridos hermanos, mi verdadera inspiración se encuentra en los ejemplos que están en las Escrituras. Aquí, cada uno de los ejemplos que el autor de los Hebreos menciona son hombres y mujeres, como dije, de carne y hueso, que Dios los escogió en su historia de redención para cumplir el propósito. Por lo tanto, mi inspiración, querido hermano, para seguir hacia adelante en la carrera de la fe, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Donde veo que por la fe Abraham dejó todo lo que tenía para seguir el llamado de Dios. Por la fe Abraham entregó a su hijo Isaac. Por la fe Abraham le creyó a Dios que le iba a dar una herencia, un hijo aún en su vejez y en la esterilidad de su esposa. Como en el caso de José. Como en el caso inclusive que en esta lista aparece hasta una ramera llamada Rahab. Y todos ellos dicen que alcanzaron buen testimonio de la fe. Entonces, cuando yo siento que mi fe flaquea, cuando yo siento que mis fuerzas que comienzan a drenarse y comienzo yo a coquetear con la idea del volver hacia atrás, mi deber es ir a las Escrituras y leerlas correctamente y ver cómo un Abraham, aún con su debilidad, Dios cumplió el propósito de darle una gran descendencia. Y ver en las Escrituras cómo José, aún a pesar de todas las oposiciones que tuvo, que sus hermanos lo vendieron como esclavo, que tuvo muchas situaciones difíciles en la cárcel, aún así Dios lo hizo gobernador de Egipto. Entonces la Biblia misma me dice que ellos lograron esas cosas por la fe. Así que cuando yo veo los obstáculos presentes, en lugar de yo quejarme, en lugar de yo echarme hacia una esquina a llorar, como a mí ha pasado a mí personalmente y me ha ocurrido, que me he echado en una esquina y he dicho, ya señora, la verdad que no puedo seguir en esto, las puertas se están cerrando, las murallas parecen más grandes y sin embargo Dios con su Espíritu Santo y lo fiel que ha sido con sus promesas, me dice, sigue hacia adelante, porque aún los obstáculos no son obstáculos, son escalones que te llevan hacia el lugar que yo he preparado para ti. Yo no sé si usted ha ido a un lugar que hay que subir muchas escaleras para llegar
al tope y poder apreciar ya sea el paisaje o lo que es ese monumento. Yo no he ido todavía, aún con todos los años que llevo viviendo aquí, yo no he ido a la Estatua de la Libertad. Yo la veo de lejos, la he visto y veo que el brazo lo tiene arriba y no se ha cansado. A mí me preocupa, yo digo, yo no me he montado ahí porque, y si resulta que cuando yo vaya se canse, no, esto es un chiste barato, ¿ok? Pero me han dicho, y aquellos que han ido, que tienen que subir. Entonces, tienen que llegar un momento, y me dicen los que lo han hecho, que cuando llegan está el entusiasmo de subir. Pero cuando ya van a mitad de camino, como que dicen, ¿qué hago yo aquí? Porque la verdad es que es muy lindo decir que llegué, pero qué difícil es llegar. Y piensan que no hay esfuerzo y sigue. Y déjeme decirle que subir escaleras es un gran ejercicio aeróbico, es uno de los ejercicios que más cansan. Y entonces cuando llegas al final, wow, entonces contemplas el paisaje y todo lo hermoso y tú dices, wow, llegué. Y déjeme decirle que bajar es más fácil que subir. Yo nunca he estado en la Estatua de la Libertad, pero en Puerto Rico sí tuvimos en una... creo que fue allá en el Yunque, ¿verdad? Y fuimos a un edificio donde luego de haber caminado ese bosque, que si van a Puerto Rico vayan, el bosque húmedo fantástico, el Yunque. Y entonces después que yo caminé todo eso, que de hecho bajamos y bajando, olvídese, hasta las calabazas bajan. Pero entonces había que subir, Ana. Y yo dije, ay, mi madre. Y pues subimos, pero cuando llegamos arriba, creo que fue mi esposa, porque esas grandísimas ideas que le dan, pues me dijo, vamos para la torre esa. Y yo dije, y hay que subir mucho. Entonces ella tiene una psicología un poco extraña y me dice, no es mucho, son 2 o 3 escalones. No eran 2 o 3 escalones. Y le dije, Señor, la mujer que me diste, porque no fueron 3 escalones, no fueron 4, no fueron 5. Y yo tenía las piernas gastadas, estaban cansadas. Y yo dije, y esto no para, Michelle, y tú me dijiste, y tú, no, pero ahora falta menos que antes. Mira la otra psicología de ella. Me dice, no, ahora falta menos que antes, pero yo veía el pico ese largo y dije, Dios mío, ¿cómo yo voy a subir? Y entonces subimos hasta que llegamos. Y a la verdad es que valió la pena. Pero yo creía que mi alma se despegaba del cuerpo. Estaba bien cansado. Usted sabe, mis queridos hermanos, en la vida cristiana hay momentos que el diablo nos da duro. El pecado nuestro parece que nos da duro. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ser inspirados por el testimonio de las Escrituras. Y como bien dijo el autor de los Hebreos en el capítulo 12, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, para hacer esta carrera efectiva, no solamente hemos de ser inspirados por las Escrituras, sino también nuestra parte de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos aquellos que se han de preparar para hacer hiking o para hacer caminatas o carreras, saben que tienen que ir lo más liviano posibles. No puedes ir como hacemos los boricuas, que para ir 2 o 3 días, aunque sea República Dominicana de vacaciones, llenamos la maleta como si íbamos a estar un mes ahí. Tenemos que hacer el equipaje más liviano. Despojémonos de todo peso y del pecado. No solamente el pecado en términos de que nos impide nuestro avance espiritual, sino el todo peso implica hasta aquellas cosas que en sí mismas no son pecados, pero nos pueden distraer lo suficiente para nosotros llegar a nuestra meta. Y entonces nuestro primer punto es inspirados por el ejemplo de fe de los que vivieron antes. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero mencionar lo siguiente. No solamente ellos que están aquí, que son la Escritura, sino también hubo unos hombres y mujeres antes que nosotros que son ejemplos de fe. Un Jorge Müller, tenemos un Martín Lutero, un Juan Calvino, un Charles Spurgeon, los que nos pastorearon antes, que han seguido hacia adelante a pesar de. Quien les ha sostenido a ellos ha sido el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el que está con nosotros. Lo segundo es que no solamente este recurso espiritual de las Escrituras es nuestro recurso para ser inspirados
por el ejemplo de fe de los que vivieron antes, sino también nos exhorta a estar enfocados en el autor de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Dice en el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Así que hemos de ser inspirados por la Escritura, pero centrados en la persona de Jesucristo. ¿Por qué centrados en la persona de Jesucristo? Bueno, porque primeramente es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, el propósito de nuestra fe, el objeto de nuestra fe es Cristo. Nosotros aquí no estamos porque creemos en nuestra fe, sino creemos en el objeto de nuestra fe, que es en Cristo. Para nosotros Jesucristo no es simplemente no es una añadidura a nuestra vida. Jesucristo es todo, es nuestra identificación con Él. Es como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Y estar enfocado es mirar atentamente, poner toda nuestra atención en las virtudes de Cristo, en sus promesas y al mismo tiempo de su ejemplo. Porque mis queridos hermanos, Él, para lograr lo que nosotros somos hoy y para poder nosotros seguir hacia adelante, pasó el Calvario. Jesucristo pasó el oprobio, pasó la burla, pasó todo tipo de sufrimiento, traiciones, para que nosotros pudiéramos tener la paz y la capacidad de perseverar hasta el fin que Él nos ha dado. Él es nuestro ejemplo. Oh, mis queridos hermanos, seamos inspirados por los hermanos y por los personajes bíblicos, pero no pongamos nuestra mirada, excesiva atención en los que tristemente nos dan testimonio de la fe. Nos distraen. Creo que nosotros debemos ayudar al que cae. Y debemos ayudarlo, pero si decide quedarse en el piso, sigue hacia adelante, hermano. Otra cosa es que no podemos ser distraídos por tantas cosas negativas que se hablan del cristianismo y tampoco estar enfocados en las debilidades de nuestros hermanos en la fe. Muchos decaen porque ven a otros decaer. No. Si algunos decaen, que Dios nos dé la fortaleza para brindarles la mano para que se levanten. Pero jamás pongamos que nuestra fe depende de la fe del otro. Porque aún hasta grandes pastores que hemos tenido en alta estima, tristemente han caído. Oh, mi hermano, debajo del sol habemos pecadores, gente imperfecta. Ninguna iglesia en el plano humano es perfecta, ninguno. Lo que hay sí son iglesias saludables, pero perfección no la hay. Hay gente que anda toda una vida buscando una perfección en la tierra que nunca va a encontrar. Han brincado más de 10, 15, 50 iglesias y dicen, no, es que yo no he encontrado lo que yo estoy buscando. ¿Y qué es lo que tú buscas? Y no lo vas a encontrar, es perfección. Ahora, lo que tienes que buscar sí de una iglesia es que aún dentro de esa imperfección tengan la humildad y la sinceridad de seguir a Cristo. Eso es lo que tenemos que buscar. No busque una iglesia porque esté cerca de su casa, sino una iglesia porque esté cerca de las Escrituras, dijo alguien en una ocasión. Yo prefiero viajar 2 horas para donde yo pueda ser alimentado espiritualmente que tener una sinagoga de Satanás al lado de mi casa. Entonces, mis queridos hermanos, debemos de buscar aquellos que aún dentro de su imperfección exhiben el carácter de Cristo, que es la humildad, que es el amor, que no hay agendas ocultas, que no se preocupa por ti porque tiene un interés de ti, sino porque sencillamente te ama incondicionalmente como Cristo te amó, aún con sus defectos, aún con sus situaciones, pero que sea alguien que evidentemente ha sido lavado por la sangre de Cristo. Esa es la iglesia que aspiramos ser y lo que queremos ser para la gloria de Dios. Enfocados. Tenemos que recordarnos todos los días que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Que aun cuando todo lo que está a nuestro alrededor comienza a decaer y comienza a sucumbir, sin embargo, Cristo permanece a la diestra del Padre.
Y Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que yo os la doy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es que por mí. Enfocados en Cristo. Y tercero, otro recurso espiritual, no solamente es la palabra, porque somos inspirados por el ejemplo de los que vivieron antes, no solamente porque hemos también de estar enfocados en el autor de nuestra fe, que es Cristo Jesús, sino que también hemos de ser fortalecidos de Cristo, fortalecidos. Dice en el verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerarlo. ¿Qué es considerarlo? Prestarle atención. Analizarlo. A veces creemos que nosotros vamos a tener mayor aceptación que Cristo. Eso es falso. Jesucristo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ti te van a perseguir. Ahora, no te enfoques en lo negativo. Enfócate que en medio aún de la persecución, Jesucristo se mantuvo, fue a la cruz, venció a la muerte y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes lo que quise decir todo eso? Que tenemos que considerarlo porque Él, a pesar de toda la oposición que vio, Él siguió hacia adelante para agradar al Padre y cumplir el propósito de salvarnos a nosotros. Ese ejemplo de Cristo hemos de atesorarlo cuando nuestras circunstancias, nuestros vientos soplen en la dirección contraria de lo que queremos hacer. Somos fortalecidos porque Jesucristo, aún dentro del sufrimiento, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Aún en medio de la resistencia, Él se sujetó. Aún en medio del oprobio, Él siguió hacia adelante. Aún a pesar de que dentro de su círculo cercano, uno resultó ser el diablo, que fue Judas, y otro sumamente débil, que le negó 3 veces, y otro que todavía, aún a pesar de las señales y milagros que había visto en Jesús, todavía pedía otra señal para creer que Él había resucitado. Sin embargo, Él se enfocó en lo que Dios tenía para Él. En Cristo lo tenemos todo, mis amados hermanos. Con Cristo todo, sin Él nada. En Cristo no solamente aprendemos de la salvación, aprendemos de lo que es el carácter, la perseverancia, de lo que es el compromiso, la sumisión, la obediencia y todas estas cosas. Y no podemos decir, Señor, es que tú no entiendes lo que yo sufrí. No, porque Él vino como hombre siendo Dios y pasó por nuestras circunstancias y fue airoso. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, en estos recursos espirituales para continuar la carrera, que hemos dicho que es la palabra de Dios, siendo inspirados por el ejemplo de los que vivieron antes, enfocados en el autor de nuestra fe, que es Cristo Jesús, y fortalecidos por el ejemplo de Jesús. Reflexionemos en la vida de Jesús, sino que también para llegar a la meta, sabes que somos instruidos por el Señor. Y somos instruidos, y la palabra que utiliza el autor de los Hebreos ahí es disciplina. Oh, a nadie le gusta mucho esa palabra. Disciplina. Dice la Biblia así, y es interesante que el mismo autor de los Hebreos lo inserte dentro de la exhortación de seguir hacia adelante. Cuando dice que en verso 5, ya habéis olvidado, la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Y cuando entonces seguimos más hacia adelante, en el verso 11 dice, y es verdad que la disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina tenemos que verlo de 2 maneras. Primero, que ciertamente Dios disciplina cuando cometemos pecados y errores. Ciertamente sí. Pero esa disciplina que Dios imparte no es un castigo, y eso es muy importante. El castigo es punitivo, la disciplina es correctiva.
La disciplina tiene el propósito de hacernos mejor personas, no destruirnos. De hecho, la disciplina, según en la Escritura, es para dar frutos apacibles de justicia. De manera que no nos debe producir tristeza cuando Dios nos ha disciplinado. ¿Cómo Dios nos puede disciplinar? De muchas maneras. De muchas maneras. Pero lo importante de todo ello es que aún siendo disciplinados, eso nos comunica algo que nos da mucha esperanza. ¿Y sabes qué? Que somos los hijos de Él. Porque yo no disciplino a los hijos que no son míos. Yo disciplino a los míos. Entonces, si Él es disciplinado y yo soy disciplinado, no me debe producir tristeza, sino al contrario, me debe producir gozo, porque la atención y la mano de Dios está sobre mí, su cuidado, y también porque me asegura mi corazón que yo soy un hijo de Él. Porque si yo no fuera hijo de Él, mi camino correría sin consecuencias en el plano humano. Pero en la eternidad es que viene el asunto. Ahí es que viene. Gózate ahora lo que viene, gózate lo que tienes, porque lo que viene no es bueno si no tienes a Cristo. O ustedes verán a algunos, viéndolos a ellos, entregando sus corazones a placeres y cometiendo toda injusticia, y los ve con una sonrisa en la cara, y usted dice, ay, pero no le ha pasado nada, no le ha pasado nada. Mire, todos van a recoger lo que siembran. Y si aún en esta vida muriesen con una sonrisa en la cara, esa se le va a borrar en la eternidad. Y lo triste es que va a ser un placer temporero, aunque vivan 100 años aquí, en comparación con la eternidad. Pero los hijos de Dios somos disciplinados en nuestros errores. Pero saben que también, y con esto voy culminando, algo que analiza estudios de este pasaje, que la disciplina no a veces no es simplemente por cuestiones de errores, también hay una correlación de la disciplina en cuanto al sufrimiento. O sea, no que el sufrimiento en sí sea una disciplina divina, pero que también el sufrimiento cumple una función de depuración de nuestro corazón. Entonces, lo que no me destruye, me hace fuerte. Cuando dijo el apóstol Pedro, tenéis por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Mira lo que dijo Pedro, tenéis por gozo. ¿Por qué? Porque quiere decir que esa fe que Dios te ha dado se está refinando y va a salir resplandeciente como oro. Así que, ¿qué tiene que ver con eso, con la perseverancia? Que aún mis errores y mis sufrimientos están en las manos de Dios y no van a ser impedimento para yo poder lograr llegar hacia donde Dios ha destinado que yo llegue. Mis errores corregidos por Dios, mi sufrimiento consolado por Dios. Y todo eso que podría amenazar mi avance, lo que hace es que me lleva más a un peso de gloria. Porque tanto mis errores como mi sufrimiento en las manos de Dios se convierte en santidad. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es como dice en el libro de Apocalipsis. Este es el resultado final. Gloria a Dios por esto. Dice en el libro de Revelaciones que al final va a venir ¿qué? Cielos nuevos, tierra nueva, todas las demás cosas que han pasado. Dice en Apocalipsis 21, qué lindo, y hacia eso nosotros apuntamos. Y yo le voy a decir algo, yo voy a estar ahí. Yo sé que ustedes van a estar ahí. ¿Por sus méritos? No, por los méritos de Cristo. Que usted a veces cojea espiritualmente, sí, pero dice la Biblia en Isaías que hasta el cojo en el camino de la santidad hasta avanza. Hasta el cojo. Dice que ese camino es tan perfecto que hasta el que es cojo llega. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha preparado el camino. Al final vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los que vencen? Pues la Biblia dice, el mismo apóstol Juan en una de sus epístolas, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y somos más que vencedores, dijo Pablo, por medio de aquel que nos amó. De que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué, iglesia? Nosotros vamos a llegar, porque Dios es fiel. ¿Y sabe algo? Hemos iniciado esta obra, y muchos están iniciando su caminar en la fe. Continúa creyendo porque llegarás. No dudes ni un solo momento en que Dios va a abandonar lo que comenzó en ti, porque Él lo va a perfeccionar. Vas a llegar. No, en el cielo no habrá gente que casi llegó, no, van a llegar. Los que son de Dios llegarán. Y en la vida, mis queridos hermanos, llegaremos a hacer lo que Dios nos ha dispuesto a ser. Dios. Gracias, Señor, porque una de las grandes incertidumbres del ser humano, Señor, en todas las áreas de la vida es, ¿podré lograrlo? ¿Llegaré? Y gracias, Padre, porque en lo que es más importante y relevante de nuestra vida, que es la salvación de nuestras almas, gozamos de esta seguridad. Pero no es una seguridad basada en nuestras ejecutorias, sino en aquel que nos ganó en la cruz del Calvario. Aquel que de acuerdo a tu palabra nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que nos ha sido predestinado para ser adoptados hijos suyos. Señor, gracias, Padre, porque mi Dios, esto nos da, Señor, una gran paz y confianza de seguir la carrera. Porque una de las grandes distracciones que podemos tener es acerca de la duda si podremos seguir. Y es que podremos seguir porque no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo te pido, mi Dios, que continúes bendiciendo esta tu iglesia y bendigas a aquellos que nos pueden estar viendo este mensaje a través de las redes sociales y de la tecnología. Glorifícate, Padre Dios. Y que esta palabra no solamente, Señor, ha de edificar el corazón, sino también de llevar irresistiblemente a los pies de Cristo a aquellos que tú has dispuesto de la eternidad. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos aquí presentes, las familias que representan y aquellos hermanos que no pudieron estar hoy, bendíceles también, Señor. Gracias, Padre, y a ti sea la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén.